Hola, bellas almas, ¿cómo están? Bueno, en este encuentro, en este video, quiero compartir, seguir profundizando en aquello que empezamos sobre cómo acompañar a nuestros niños desde una crianza consciente, desde una escucha y observación a los procesos de desarrollo de los niños y también por lo tanto de los adultos, los padres que vamos desarrollándonos con ellos desde otro lugar, pero lo vamos haciendo. Y bueno, en el anterior video, que para quien quiera lo puede volver a ver, que está en el canal, hablamos un poco a nivel general de lo que implica esta relación padre-hijo, madre-hija o hijo, del vínculo álmico, más allá de lo que podemos ver con nuestros sentidos, sino que, o de lo que hemos aprendido que es ser madre o ser padre, sino ver esto más profundo, ¿no? Esta unión, este lazo más profundo de alma a alma, y cuál es en definitiva este propósito. Eso es lo que vimos en el video anterior. Y hoy vamos a profundizar un poco en algunas formas que ha tomado la maternidad y la paternidad en este mundo, y que son las que estamos llamados a transformar. ¿Por qué? Bueno, porque son bastante rígidas, dolorosas, controladoras, programadas en definitiva, ¿no? Y vienen de nuestros ancestros. Para nuestros ancestros estaba bien, porque era la forma en que la tierra se manifestó durante tantos miles de años, pero ahora en esta evolución maravillosa que estamos haciendo, en esta gran transición hacia la nueva tierra, todos estamos llamados a transformar. No importa si tenemos hijos o no, porque todos fuimos hijos, todos fuimos niños en algún momento, y ese vínculo siempre nos llama y nos tira para que lo podamos revisar. Entonces, vamos a empezar un poco compartiendo a lo largo de la historia. Yo, mientras que pensaba, ¿no?, en qué compartir sobre en este apartado, ¿no?, del canal que me gustó y me impulsó a hacer mi corazón, de hecho, mis ganas, me venía mucho a nivel histórico, cómo hemos considerado a nivel social a nuestros hijos, ¿no? Vamos a verlo un poco como afuera para después darnos cuenta que lo mismo es adentro. Pensaba y busqué, de hecho, porque no sabía que era muy nuevo el los derechos del niño, todo lo que hay en relación a lo cuidado de la infancia, y de hecho es de la década del 70 u 80, por ahí, hace 30, 40, 50 años, no más que eso, es que empezamos a ver que los niños tienen sus propios derechos y que es una etapa distinta a la de la adultez. Si vamos un poco más atrás, en la psicología que se desarrolla a finales del siglo XIX, principios del XX, todavía, ¿no?, hasta Freud, en esos desarrollos de la psicología, hay también una mirada del niño como un adulto, ¿no?, como un adulto pequeño. Recién con Freud se empiezan a dar estas primeras miradas del niño como, como un ser que está en desarrollo, y entonces todavía no es, y está desarrollándose para hacer todo su potencial. Y entonces empieza a cambiar la mirada que tenemos del niño, pero hasta ese momento, durante muchísimos miles de años, el niño fue un adulto pequeño que tenía que hacer las cosas o llegar a poder hacer las cosas igual que un adulto. De hecho, todo lo que está relacionado con el juego, con la libertad ¿no?, en esa área, empezó a tener mucha más relevancia en las últimas décadas. El niño antes trabajaba a muy temprana edad, o tenía que estudiar mucho, o tenía que hacer tareas de mucha exigencia y orden que no estaban acordes a lo que ahora se entiende que es el desarrollo natural del niño, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos un poco hacia adentro. Si pensamos en cómo en la interna nos hemos relacionado con nuestros padres, madres, capaz que las generaciones de mi época, ¿no?, ya tenemos un poco más de libertad y de apertura en relación a esto, de la importancia de la libertad en la infancia, del juego, del disfrute, del no cargar con muchas cosas, pero igual aún nos queda muchísimo, ¿no? Hay, ¿no?, como las generaciones tal vez de nuestros padres, cada uno se puede identificar, tal vez sí fue parte de su generación, ¿no?, pero yo creo que hasta la de nuestros padres, los niños venían, ¿no?, como con una gran carga de que tenían que hacer ya muchas cosas para
para pertenecer a la familia, ¿no? Tenían que tener como unas conductas, unas actividades, unas responsabilidades que abarcaban algo mucho más grande de lo que el niño podía abarcar. Y esto si lo podemos ver en nuestra interna, lo podemos ver, como por ejemplo las madres padres que le pedían a los hermanos mayores que criaran a los niños o que cuidaran a los hijos más chicos. Por ejemplo, niños de 9 a 10 años que tienen que cuidar o cocinar o estar pendientes de hermanos bebés o más pequeños. Otras cosas como por ejemplo las tareas de la casa, ¿no? De ya ser muy chiquitos y tener que hacer o limpiar la casa o hacer todas las cosas de la casa. Otras cosas, por ejemplo, es trabajar, ¿no? Los niños que tienen que salir a trabajar a los 10, 12 años para ir a generar ingresos. Eso por un lado. Formas que no se adecúan a lo que es el desarrollo saludable o natural de una infancia. Teniendo en cuenta lo primero que vimos en el video anterior, de que el niño está llegando a la tierra y que le lleva por lo menos 14 años empezar a gestar su propia identidad y después hasta los 21 desprenderse energéticamente de su madre, de su familia. 21 años para conquistarse a sí mismo y todavía después nos queda toda la vida para seguir aprendiendo y construyendo nuevas cosas, nuevas formas en nuestro camino. Entonces, teniendo en cuenta eso, hemos sido y seguimos siendo una sociedad, unos adultos que les exigimos mucho a los niños, les exigimos más de lo que es correspondiente para su edad. Eso se transforma ahora en otras formas que no son ya la del cuidar a los hermanos tal vez, o la de limpiar la casa, o de hacer la comida, o la de salir a trabajar, pero se vuelven en un exceso de actividades, hiperactividades, donde el niño pasa tal vez 8 horas en la escuela, después va a la informática, al inglés, a la natación, al karate, a la gimnasia, al patín, a lo que sea, ¿no? Y después llega a la casa y claro, está tan agotado y agobiado que y los padres tan cansados también, que los enchufamos en las pantallas y queremos que se queden tranquilos y que no molesten. Fíjense estas dinámicas que llevamos adelante como padres, madres, desde la inconsciencia, sin darnos cuenta. Esto es una forma, hay otras tantas. Vamos a hablar un poco de esta y vamos a hablar también de otras. Estas formas que en la actualidad sostenemos, que es la hiperactividad, y de hecho catalogamos a nuestros hijos como hiperactivos, pero son un espejo tan fiel de nuestra propia hiperactividad que no nos damos cuenta, porque naturalizamos de que es normal ser hiperactivos, hacer muchas cosas a la vez, tener un trabajo, tener que sostener la casa, la familia, hacer los mandados, comprar las cosas para la comida, después ir al gimnasio, ir a la reunión los fines de semana con los amigos. Sí, hiperactivos todo el tiempo, pero les exigimos a nuestros hijos que no lo sean. Eso es lo sorprendente. Nuestros hijos son un fruto, un resultado, una consecuencia de nuestra propia vida, son espejos de nosotros mismos. Aprenden a vivir por el ejemplo, por las experiencias que nosotros vamos teniendo. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Ahí podemos también ser muy honestos con nosotros mismos, no para culparnos, sino para responsabilizarnos y empezar una verdadera transformación. Eso por un lado, una forma que toma, ¿no? Esta relación con nuestros hijos. Otra de las formas que también quería profundizar hoy es las distintas maneras de violencia que hemos impuesto o adquirido como naturales sobre nuestros hijos. Estas formas pueden ser tanto físicas como psicológicas o simbólicas, ¿no? Hay distintas formas de violencia. No es que haya una que sea más violenta que la otra, sino que cada alma lo va a recibir distinto. No podemos generalizar en ningún caso, pero sí podemos ver las consecuencias que tiene. Primero, saber de dónde viene todo esto, ¿no? Cuando hay una familia, cuando hay un padre o madre que es violento, ya sea a través de los golpes, para poner límites, necesita golpear o necesita castigar a su hijo de esta forma, o necesita censurarlo, ya sea porque todo el tiempo le está diciendo lo mal que está haciendo las cosas, o le está recalcando que no puede, que nunca, que no vale, que no es valioso, que siempre está haciendo, ¿no? Como necesita ayuda para todo y no puede hacerlo solo. Depende cuál es el discurso, ¿no? Que hemos tenido, porque acá
Yo siento que si estamos escuchando esto es porque estamos en vías de transformarnos, si no, no estaríamos escuchando esto. Pero sí podemos ver qué pasó con nuestros padres en nuestra infancia, ¿no? A través de todo esto. Conozco muchas personas que vienen con una carga de mucho dolor, de mucha desvalorización o de mucha manipulación en la infancia. Una mamá manipuladora que siempre, ¿no? Pedía que se hagan muchas cosas porque así entonces ella demostraba amor. Una mamá que decía o castigaba cuando las cosas se salían mal, cuando se le caía, no sé, por ejemplo, estamos tomando una merienda y se nos cae el vaso y ya es un castigo o una cachetada o una palabra violenta. Cosas, ¿no?, al mínimo error que son juzgadas muy severamente. Esto trae una herida en el alma de desvalorización muy grande, porque vamos a llevarlo, ¿no?, al plano más interior y a lo que sucede dentro del niño con esta forma de crianza. Podríamos seguir profundizando, pero ya sabemos todos qué pasa, ¿no? Qué hay en ese lugar de violencia. Hay todavía mucho trabajo para hacer, porque hay todavía muchísimas personas que se siguen manejando con estos códigos de violencia, porque no han encontrado su propio centro, su propia herida para poder limpiar y sanar, y entonces manifestarse de una forma distinta. ¿Qué es lo que pasa en el alma del niño? Que si bien es parte porque todo es perfecto y sabemos que desde un lugar, desde el espíritu, el niño también elige esa experiencia, lo que sucede es que hay un quiebre muy grande y hay una herida muy profunda de desvalorización que en la adultez la va a seguir proyectando hasta que pueda encontrarse, ¿no?, con él mismo a través de su propio proceso de sanación. Cuando nosotros le decimos a un hijo que no puede, que no vale, que no es merecedor, que nunca le van a salir las cosas que él quiere, es una fuerza muy grande, sobre todo mamá y papá, porque a través de ellos yo veo al mundo, el niño. Para el niño, el mundo es su madre, o sea, en los primeros 7 años de vida, su madre es el mundo, su madre es la manifestación de aquella posibilidad, ¿no?, de conocerse a él mismo a través de ella. Entonces, cuando el niño está recibiendo todo esto, es como que el mundo le está diciendo: no servís, no valés, no vas a poder, nunca vas a poder. Y estas heridas, ¿no?, que son de la palabra, pero también no solo de la palabra, porque la palabra se complementa con mis acciones. Mis acciones pueden ser de ausencia, pueden ser de rechazo a mi hijo, pueden ser de no darle importancia, de ignorarlo, o puede ser de estar todo el tiempo señalando lo mal que está haciéndolo. Entonces todo eso va a llevar, va a construir o a gestar una herida interna, y es justamente esa herida la que me va a hacer mover a mí, porque voy a estar siempre buscando en el mundo ese reconocimiento que no tuve de mamá. Entonces, como yo voy a hacer, según ese patrón inconsciente, lo mismo que hacía con mamá para que me quiera, ¿y qué es lo que hacía? Me quedaba calladito o en silencio, para no molestar a mamá, para que no se enoje, o hacía muchas cosas para satisfacer sus deseos, sus necesidades. O, como siempre mamá me estaba diciendo que yo lo estaba haciendo mal, siempre estaba tratando de mejorarme o de perfeccionarme. Y eso lo voy a llevar a mi adultez, a mis vínculos de pareja, con amigos, vínculos laborales. Voy a tender a hacer mucho, porque en la infancia me dijeron que lo que yo era no alcanzaba o no estaba bien. Entonces dejo de ser lo que soy para hacer algo que no es mío, no es natural, no es propio, pero que siento que deja contento a los demás. Pese a todas mis expectativas de que si hago esto, entonces voy a recibir el amor, nunca lo recibo, porque el mundo una y otra vez me vuelve a mostrar el gran espejo que me vuelve a decir: mírate hacia adentro, empezá a darte amor. Y entonces sigo haciendo lo mismo, pero sigo recibiendo el mismo resultado que tenía con mamá, el mismo resultado. Entonces, esto mismo, cuando sea madre o padre, lo voy a llevar a mis hijos. ¿Y qué es la maravilla que sucede con nuestros hijos? Que no nos va a salir tan bien. Bueno, en algunos casos sí, nos va a salir bien. ¿En qué sentido? Que voy a poder hacerlo, proyectarlo, y que mi hijo se adapte a este mecanismo. Puede que yo lo golpee, igual que me golpearon a mí,
porque no sé cómo hacerlo distinto y como nunca me cuestioné ni reflexioné, creo que es la forma adecuada. Y ahí tenemos los discursos que siempre están, ¿no? Por ahí, que dicen, bueno, a mí me pegaron toda la infancia y yo no salí tan mal, o hay cosas que tienen que ser así y están bien. Y inclusive estas afirmaciones que no tienen tampoco una reflexión por atrás, ¿no? Sino que es más, como no puedo ver la herida que tengo, necesito hacer de cuenta que no pasa nada. Y esta es una justificación satisfactoria para ese no pasa nada, ¿no? Y es real que hay personas que han sido muy violentadas en su infancia, con golpes, con violencia psicológica, con ausencias emocionales, con abandonos, rechazos, etcétera, y viven una vida en aparente calma, es como que la llevan bastante bien, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque ellos no vinieron a hacer el trabajo de conciencia y porque su alma no tenía la capacidad sensitiva que deje una huella tan dolorosa, que es lo que nos pasa a los que venimos sí a hacer la transformación, que deje una huella tan dolorosa que a mí me implique, ¿no? Como una oscuridad tan grande dentro de mí que haga que busque respuestas. Y fíjense la diferencia entre las personas que sí venimos a hacer el trabajo de transformación. Y es que no es que hay personas que vivimos cosas más dolorosas que otras, no, es que hay personas que las padecemos de una manera distinta, nada más, porque venimos a hacer un trabajo que otras personas no vinieron a hacer. Las ovejas negras de la familia, los que somos las ovejas negras, bueno, no sé si alguien se reconoce con ese término. Yo no me reconozco con ese término. Me reconozco más como el término de bisagra, ¿no? Como de el eslabón de la cadena que viene a cortar con las memorias. Y sí, es verdad que he atravesado mucha oscuridad en mi vida. Y que si miro a mis padres y digo, uy, la verdad que la llevan bárbaro. ¿Cómo hacen? La llevan bastante bien, digo, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión? Que cuando vienen almas a la familia, y es lo que está pasando, ¿no? También van llegando hijos, pero vamos a hablar de nuestra generación, de las personas que estamos haciendo este trabajo y que por algo estás escuchando lo que estás escuchando, también tengamos esa consideración. Es que venimos ya con una apertura sensible y una vibración que no toleramos la violencia. Nos cuesta mucho aceptar, integrar la violencia. De hecho, muchas de nosotras no hemos vivido violencias reales, simbólicas, psicológicas o físicas, y aún así ha sido insostenible la infancia con los abandonos emocionales, con las carencias afectivas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo lo vivo, no lo que me pasó, cómo lo vivo yo. Entonces, eso hace que como no tolero, crezco, ¿no? Con la sensación de que hay algo que no está bien, de que no puede haber tanto dolor, tanta herida, tanta carga. O esa profundidad me lleva a depresiones, ataques de pánico, a enfermedades, a vínculos tóxicos, que digo, no, acá hay algo más, tiene que haber otra forma. Cuando llegan los hijos, tenemos la bendición de vernos a través de ellos. Y si vinimos a hacer ese trabajo de transformación, nuestros hijos nos van a mostrar el camino, nos van a decir, mamá, por acá, porque ellos son nuestro futuro. Ellos no, si nos dejamos guiar, nos van a ir mostrando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo todavía no soy consciente de todo esto y llegan hijos? Y yo vengo con una carga intensa de la infancia que todavía no resolví y llegan hijos. Y yo vengo con heridas, con patrones, o estoy muy para afuera, buscando la felicidad en el dinero, en el reconocimiento, en tener una pareja que me haga feliz y todos estos cuentos que ya sabemos que no funcionan realmente, pero que desde una ilusión parecerían guiarnos en algún momento. Y llega un hijo. Ahí sí, agárrate Catalina, como decimos acá, porque el hijo te va a mover todo lo que hasta ahora no moviste. Estamos en un tiempo maravilloso, donde los niños traen lo que necesitamos. Y yo puedo hacer lo mismo con mis hijos, por ejemplo, si yo todavía no me cuestioné nada de mi infancia y yo quiero poner límites, y como mi hijo viene tal vez con un síndrome de no sé cuánto, con un trastorno de la personalidad, con un déficit atencional, con una hiperactividad, con lo que sea, ¿no? Como ahora tenemos tantos nombres para todo. Y no se adapta a mis límites y no hay forma, y por más que yo utilice todos los mecanismos represivos que conozco, no funciona.
Y qué maravilla que no funcione. ¿Qué me está diciendo mi hijo? Mamá, te estoy invitando a que lo hagas distinto a cómo lo hicieron contigo. Ya sé que no tenés ni idea, pero vamos a descubrirlo juntos. Ya no funciona conmigo, ni el golpe, ni la cachetada, ni el castigo. El castigo es otra de las cosas que se disuelven también, ¿no? El castigo tiene mucho que ver también con la forma en que nos educaron, ¿no? Todo con un premio y un castigo. Si haces las cosas bien, vas a ser premiado; si haces las cosas mal, vas a ser castigado. Todas esas cosas, y podemos castigarlos y no funciona, no cambian su comportamiento, no se adaptan a lo que queremos. Y tiene un sentido profundo. ¿Por qué? Porque si no seguiríamos en la misma dormidera que siguieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar este equilibrio y poder empezar a trabajar en mis propios desafíos internos, ¿no? A mí me venía mucho esto de poder cuestionarnos cómo nos criaron a nosotros, para preguntarnos cómo queremos criar a nuestros hijos. Porque si no tenemos ni idea, la maravilla es que tenemos el manual dentro de nosotros. Cuando dicen que no hay manual para padres, bueno, es verdad hasta por ahí nomás. Porque la maravilla es que cada padre tiene su propio manual y no podemos copiar el manual del padre de al lado ni de cómo nos criaron a nosotros. Por eso mismo tenemos que empezar a desarrollar nuestra intuición, traer herramientas de sanación y ver qué es lo que me quiere mostrar, qué es lo que me está queriendo decir mi hijo. ¿Por qué llega con tanta intensidad? ¿Por qué llega con esta enfermedad? ¿Por qué no quiere ir a la escuela o no se adapta al sistema educativo tal y como está haciendo ahora? Y dejar de querer que las cosas sean como no pueden ser, porque no están siendo, y empezar a buscar por otros caminos. Ese es una gran forma de empezar a sanar todo lo que mi hijo me está pidiendo que sane. Me entrego y busquemos otro camino. Ese otro camino puede ser complementario, sí, con el camino que ya hay, porque tal vez todavía no sé hacerlo distinto y estoy haciendo lo mismo que sé hacer, pero estoy abierta y receptiva a que se me muestre una forma distinta. Nosotros como padres y como seres humanos tenemos todos unas grandes represiones internas y unas actitudes o formas reactivas. Muchas veces nos controlamos, no quiere decir que estemos sanados, ¿no? Nos controlamos cuando estamos con adultos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con amigos, un poco menos con la pareja, pero 0% con nuestros hijos. Y eso es importante y es lo que quiero hablar ahora. Todos tenemos una herida adentro, tenemos mucho enojo, tenemos frustraciones, tenemos culpas, tenemos cargas, que lo que generan es, como no las puedo liberar, las voy guardando dentro de mí. Me enoja muchísimo que en mi trabajo me exploten y me paguen 3 pesos y el jefe todavía me trate mal y tenga que trabajar con personas que no quiero ni ver, y aún así voy con una sonrisa y me trago todo ese enojo. Mi pareja de repente, no sé, también trabaja todo el día y en vez de cuando está de colaborar con las cosas de la casa, está mirando el fútbol o está jugando al fútbol con los amigos o está haciendo cualquier otra cosa menos ayudar. Y yo, como no quiero pelear, me callo la boca y hago que cuenta como si nada. O bueno, a veces pueden haber muchos conflictos también, pero sí hay un ser con el que nadie se calla, con el que nadie se restringe la reactividad, porque lo vemos como menos, lo vemos como que ahí sí puedo descargar todo. Y ese ser es con nuestro hijo o hija. Y ya desde muy pequeños podemos, toda esa furia que tenemos con el mundo, todo ese enojo, todo ese rechazo que sentimos en el mundo, trasladarlo al hijo. Y entonces, claro, la primera que el hijo se sale de lo que yo espero que haga, me descontrolo y me desbordo y me enojo tanto que, claro, lo quiero agarrar de los pelos porque quiero que haga lo que yo quiero que haga. Pero no es, si yo soy muy honesta y consciente conmigo misma, mi hijo es un niño que no tiene ni idea cómo vivir en la tierra. O sea, quiere que yo le enseñe a vivir. Y que yo le enseñe quiere decir que también lo acompañe en todo su ensayo y error que va a tener, porque no le van a salir las cosas bien de entrada, pero necesita que yo le tenga paciencia. Y si yo no tengo paciencia, porque no tengo paciencia conmigo, porque no tengo paciencia con el mundo, mi hijo va a ser el detonante para que yo me la trabaje. Entonces mis formas reactivas van a salir con él, puede que salga los golpes si yo todavía no me trabajé todo eso. Es muy difícil que yo sea una madre o padre golpeador si yo no vengo
de un entorno donde hubo golpes, donde mamá y papá fueron violentos a través de los golpes. Entonces, lo primero que a mí me va a salir es ese recurso que ya conozco y reconozco clarito que usaron conmigo. Y como no sé cómo hacerlo distinto, ahora, si yo estoy en ese lugar, o violencia psicológica, ¿qué quiere decir violencia psicológica? Que yo empiezo a decirle un montón de cosas a mi hijo que él no puede entender, que yo sé como adulta que no puede entender, pero que tampoco me puedo frenar, ¿no? Parece que es una diarrea verbal que sale y sale y sale y después me doy cuenta y digo, wow, la verdad es que lo hundí de la peor forma que lo podía haber hundido y no sé qué hacer y no sé cómo hacerlo. Entonces, todo eso es parte. Si yo soy consciente que estoy haciéndolo y si quiero cambiarlo, lo primero que tengo que hacer es tener la disposición para cambiarlo y darme cuenta que esa reactividad que yo estoy teniendo con mi hijo por su forma de ser no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo. Él es lo que vino a ser, él es perfecto como es, él tiene las cualidades que necesita para su camino y para mostrarme a mí lo que necesito hacer. Entonces, me voy a trabajar toda la frustración que tengo del pasado, me voy a trabajar toda la carga emocional de enojo con la pareja, con los padres, con el mundo en general, tal vez todo lo que he querido hacer y nunca pude hacerlo. No sabemos todo lo que tenemos guardado adentro, pero sí podemos darnos cuenta que las descargas que puedo hacer con el hijo, con mi hijo, no tienen que ver con él, tienen que ver con mis propias frustraciones, controles, exigencias, enojos que tengo guardados y reprimidos. Y entonces, la pregunta que me puedo hacer es, o que le puedo hacer a mi hijo también, ¿cómo puedo hacerlo distinto? Ángeles, muéstrenme cómo puedo hacerlo distinto. Ángeles de mi hijo. A los guías de mi hijo también le pido, porque este es un vínculo. Nosotros somos un vínculo, no es que es él y yo. Somos nosotros en relación. Y él me va a mostrar algo a mí que no se lo va a mostrar a la maestra, que no se lo va a mostrar al padre, que no se lo va a mostrar al hermano ni al vecino. Y eso es importante también, porque después venimos las madres y decimos, no, porque mi hijo en la escuela se porta divino. No, porque mi hijo con el padre no le hace todo lo que me hace a mí. Sí, claro que sí, porque si no te hiciera lo que te hace a vos, no te estaría mostrando lo que te tiene que mostrar. Y al padre le tiene que mostrar otra cosa distinta. De hecho, las personas que viven como los papás que están separados, a veces pueden tener dos hijos completamente distintos, un rato cada uno. ¿Por qué? Porque los hijos son tan flexibles, como esto que también, ¿no?, hablábamos de la sensibilidad, son tan flexibles y sensibles que se van a ir adaptando a lo que papá necesita para crecer en conciencia. Bueno, y siempre es bueno una compañía terapéutica, siempre es bueno pedir la mirada de alguien más, porque solo me enredo en mi propio nudo interior, me enredo en mi herida y no puedo ver solo, por lo menos al principio. Todos necesitamos esa ayuda que nos abra el camino para ver por dónde es. Puede ser un terapeuta, puede ser un psicólogo, puede ser, no sé, alguien, un amigo inclusive, otro padre, madre, que tenga tal vez un camino andado en esa deconstrucción de los patrones de madre-padre, y entonces me puede ayudar. Otra cosa es también abrirnos a recibir, porque muchas veces creemos que ¿no?, en nuestras soberbias internas, que yo voy a hacer con mi hijo lo que quiero porque es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, sí, necesito hacer. Y esto puede ser muy inconsciente también, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando por acá para no llenar de información. Me encantaría que las preguntas que tengan, las reflexiones o los compartires que quieran dejar en los comentarios para seguir profundizando en esto, agradecidísima. Nos vemos la próxima. Gracias.